Hola muchachones, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Anís y esto es Se Habla Español. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Hoy te traigo una lista de 10 palabras que a mi juicio son muy lindas, bien sea por su sonoridad, por la manera como suenan o por su significado. Así que vamos a ver cuáles son esas 10 palabras. Empecemos. Y la primera palabra que tenemos aquí es cristal. Va de nuevo. Cristal. Esta palabra me gusta realmente cómo suena. Me parece que tiene un sonido encantador. Entonces, me gusta más por cómo suena que por su significado, porque generalmente en química o en física su significado es un tanto complicado. Bueno, un poco complicado para mí, que soy humanista. Entonces me gusta más por cómo suena que por su significado. Cristal. Bien, tenemos aquí una segunda palabra, serendipia. Otra vez, serendipia. Esta palabra me gusta por las dos cosas. Me gusta por cómo suena y me gusta también por su significado. Una serendipia es un descubrimiento afortunado. Es un descubrimiento muy útil, valioso, muy bueno. Algo que se descubre cuando en realidad se estaba buscando otra cosa. Es realmente un descubrimiento afortunado. Hay muchos descubrimientos famosos, muchas serendipias famosas en la historia, pero yo creo que una de las serendipias más famosas es el descubrimiento de la penicilina, porque realmente no era eso lo que estaba buscando Fleming, realmente fue algo así como una casualidad. Este descubrimiento que ha salvado millones de vidas y que todavía lo sigue haciendo. Otras serendipias famosas de la historia también, recuerdo el descubrimiento de los rayos X, el descubrimiento de la vulcanización de los cauchos, el descubrimiento de la pastillita azul Viagra, porque realmente no se estaba buscando eso, era probando una droga para contrarrestar la angina de pecho. Yo personalmente tengo una serendipia muy buena y es mi amor por la docencia, porque realmente yo estaba buscando otra cosa y descubrí mi vocación docente. Pero ese ya será un cuento que les contaré otro día. Tenemos una tercera palabra. Arrullo. Otra vez. Arrullo. Esta palabra también me parece linda por cómo suena y por su significado. Esta palabra proviene de una onomatopeya. Es el sonido que hacen las palomas y las tórtolas, ese rrr, rrr. De allí proviene la palabra. Y justamente la Real Academia Española nos da como significado de arrullo el canto de las palomas y las tórtolas para cortejar a su pareja. Pero la cosa no queda solamente en las palomas y las tórtolas, también con los humanos funciona el arrullo, porque la Real Academia también nos da el significado de que es una forma de hablar muy suave, muy seductora cuando se trata de enamorar a alguien. También tiene otro significado, y este es el significado que más me gusta, el que me parece más bonito, y es ese canto dulce, ese canto tierno, cadencioso que hacen las madres cuando intentan dormir a sus niños. Realmente es un significado muy tierno, pero en cualquiera de los casos y con cualquiera de los tres significados es
es un acto bonito, ¿no? Es un acto muy, muy tierno, muy suave, el arrullo. Bien, la cuarta palabra que tenemos es este verbo perlar. De nuevo, perlar. Este verbo es un neologismo del poeta Rubén Darío. Este verbo lo podemos ver en un poema que se llama Era un aire suave. Y lo conseguimos específicamente en los versos que dice: la orquesta perlaba sus mágicas notas, un coro de sones alados se oía. ¡Wow! ¡Qué belleza de versos! Realmente. Pero después de Rubén Darío, otras obras también han usado el verbo perlar, pero con otro significado, no aludiendo a cuestiones de orquestas ni de sonido, sino más bien con el significado que recoge la Real Academia Española, y ese significado es como salpicar algo de agua, de lágrimas o de sudor. De hecho, en muchísimos poemas, cuentos, novelas, podemos conseguir la imagen de que habla, por ejemplo, su frente estaba perlada de sudor. También podemos conseguir la siguiente imagen: las hojas de los árboles estaban perladas de rocío. Realmente es una palabra muy, muy hermosa, y la primera vez que leí este poema, Era un aire suave, la palabra llamó poderosamente mi atención, si bien todo ese poema está lleno de palabras hermosas. Entonces, aquí tenemos esta hermosa palabra, el verbo perlar. Y bueno, llegamos aquí a la quinta palabra, y esa palabra es arrebol. Otra vez, arrebol. El arrebol es ese tono rojizo que adquieren las nubes cuando le da los rayos del sol. Realmente es un espectáculo maravilloso que podemos ver al amanecer o al atardecer. Es realmente una visión mágica. También se usa la palabra arrebol cuando una persona se sonroja y sus mejillas toman ese bonito color rosadito, rojizo, colorado, y se dice que sus mejillas se tiñeron de arrebol. Realmente es una palabra que me parece muy bonita, y creo más aún que la encuentro bonita porque me recuerda los amaneceres de mi pueblo. Bueno, entonces, aquí llegamos a nuestra sexta palabra, etéreo. Va de nuevo. Etéreo. Algo etéreo es algo sutil, vago, algo impreciso, realmente vaporoso, sutil. Eso es algo etéreo. También tiene otro significado, que es algo relacionado con el cielo. Pues los cuentos, las novelas y los poemas están llenos de imágenes etéreas. Podemos conseguir, por ejemplo, imágenes como que la niña tenía los ojos de un color azul etéreo. Podemos verlo de esa manera. O también el etéreo relacionado con los ángeles. Relacionado con los ángeles y con estas, con figuras divinas. Con eso se relaciona mucho, más que todo en cuentos, novelas, poemas, en general piezas literarias. Me parece realmente una palabra muy linda por su significado. Bueno, tenemos entonces aquí
como número 7 la palabra inefable. Pronunciamos de nuevo. Inefable. Inefable es algo que no puede ser descrito con palabras. Es algo que las palabras resultan insuficientes para poder explicarlo, para poder describirlo. Para ejemplificar lo inefable, les cuento lo siguiente. Una amiga que estudió conmigo un posgrado hace tiempo, ella fue al Salto Ángel en Venezuela. El Salto Ángel es el salto de agua más alto del mundo, tiene casi 1000 metros de altura. Entonces, ella fue hasta allá y su asombro fue tal cuando estuvo frente al salto de agua, quedó tan maravillada de ver aquella majestad natural que ella me dice, no puedo explicarlo, me quedé sin palabras. No tengo palabras, son insuficientes para explicar lo que sentí cuando estuve frente al salto de agua. Es decir, que ella tuvo esa experiencia y es algo inefable porque no podía expresarlo con palabras. Inefable. Ok, y de esta manera llegamos a nuestra octava palabra, que es inmarcesible. De nuevo. Inmarcesible. ¿Qué es inmarcesible? Algo inmarcesible es algo que no se puede marchitar. No puede ponerse mustio feo. Creo que un buen ejemplo de algo inmarcesible es el amor de una madre por su hijo o por sus hijos. Porque es algo que nada puede marchitar. Las madres siempre, siempre amarán a sus hijos. Ese amor es inmarcesible. Bueno, y ahora tenemos la palabra sempiterno. Sempiterno. La palabra sempiterno es algo que durará para siempre. Es algo que, teniendo principio, no tiene fin. La primera vez que yo escuché la palabra sempiterno, se la oí a mi hermano. Éramos niños, mi hermano me lleva 1 año, los dos éramos unos niños, y yo se la escuché a él, porque mi hermano es y sigue siendo un ratón de biblioteca, y me gustó cuando escuché la palabra, y tan pronto fui a un diccionario y busqué la palabra, y luego no solo me gustó su sonido, sino que también me gustó su significado. Sempiterno, algo que durará para siempre. Y también podemos conseguir la palabra sempiterno en muchísimas historias, cuentos, novelas, pero la palabra sempiterno se usa más que todo de una manera simbólica. Por ejemplo, si alguien siempre está sonriendo, siempre está de buen humor, podría decirse, y en la reunión Juan apareció con su sempiterna sonrisa. Porque Juan siempre se está riendo, siempre está de buen humor, siempre está risueño. Entonces, tiene una sonrisa sempiterna. Y por último tenemos la palabra lluvia. Como les dije, esta lista es una lista subjetiva, son palabras que no tienen nada de científico, sino que obedecen simplemente a mi parecer. Y
les cuento que la palabra lluvia me gusta muchísimo, quizás porque la asocio mucho con mi infancia, porque cada vez que llovía, mis hermanos y yo salíamos al patio de mi casa a jugar. Entonces caían unos chorros de agua muy grandes, que a nosotros nos parecían chorros de agua muy grandes, y nos metíamos allí y jugábamos con pelotas y jugábamos con todo, y era realmente divertido. La lluvia para nosotros era sinónimo de felicidad, porque significaba salir al patio a jugar con aquel montón de agua, con todas las cosas, con los árboles, con las frutas, y era de verdad una verdadera fiesta para nosotros la lluvia. Entonces, la lluvia para mí es bonita la palabra, cómo suena, y además es bonito su significado, porque para mí la lluvia es sinónimo de felicidad. Y bueno, muchachones, así hemos llegado al final de esta lista de 10 palabras en español que para mí son muy, muy lindas. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte a este canal, darme una manito, compartirlo con todo el mundo y, por supuesto, darle a la campanita para que no te pierdas nada. Nosotros nos veremos la próxima semana y hasta la vista.